gracias por los saludos y interesante que vengan desde Colombia, ya que estamos celebrando el día final de nuestro mes de la hispanidad y hace poco pues fue el día de Colombia. Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante del mundo y que, por ejemplo, un inmigrante hispano, y esto lo destacó CNN cuando me hizo una entrevista porque le llamó mucho la atención la anécdota, un inmigrante hispano fue el que puso la primera piedra en la Casa Blanca, la que eligió un 12 de octubre de 1792, precisamente para colocar la primera piedra en la Casa Blanca. Y por eso la capital de los Estados Unidos se llama Washington, D.C., Distrito de Columbia. Es increíble, por ejemplo, en Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por supuesto que contó a la creación de esta biblioteca, la creó Thomas Jefferson cuando era vicepresidente del país, pero después cuando los ingleses la aniquilaron en 1814, Thomas Jefferson donó su biblioteca y esa fue la base de la Biblioteca del Congreso actual. Y en la división hispana de la Biblioteca del Congreso están, por ejemplo, las colecciones antiguas de él, de los cinco volúmenes del Quijote de la Mancha que él le dio a la Biblioteca del Congreso. Hoy voy a hablar precisamente de estos dos grandes descubrimientos. Uno de ellos es Thomas Jefferson, cómo este creador del país, de Estados Unidos, con toda un genio así como, que son genios de la humanidad, como lo es Cervantes, como lo es Mahatma Gandhi, ellos realmente sobrepasan los límites del país. Pero es interesante que en el caso de Jefferson, cómo este hombre renacentista, cómo este genio, realmente en su vida encarnó este sentido de la importancia del español. No solamente lo aprendió posiblemente en Williamsburg, en la universidad, pero también mucho más lo asentó cuando se fue a Europa como embajador de Estados Unidos, y en el barco de ida pues se leyó todo el Quijote de la Mancha que le había regalado uno de sus amigos, y es interesante luego cómo él, este padre de los principios americanos que digamos, impulsó tanto la justicia social y exacta para todos los seres humanos, estas son palabras incluso de él, de cualquier estado o persuasión religiosa o política, paz, comercio, amistad honesta, todo esto lo que él promulga cuando crea con otros, por supuesto, los Estados Unidos como parte de sus artículos constitucionales fundamentales. Y una de las cosas que Thomas Jefferson insistía muchísimo, no solamente por lo que él apreciaba como políglota que era, hablando francés, inglés, pero la importancia, destacaba siempre la importancia del español para el ciudadano americano. Y lo decía por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque era importante para el ciudadano americano, para el ser americano, salir, digamos, de su finca etnocéntrica y tener una visión más amplia de las cosas. Por eso era importante saber el español, pero además lo era porque esto nos daba una oportunidad de estar en contacto directo con el idioma, con América Hispana y con España. Y la tercera razón que él insistía, y esto lo estoy haciendo sacando palabras literales de él, era porque en este idioma se escribió la historia antigua de los Estados Unidos y de toda América hispana. Es increíble porque no solamente
John Quincy Adams, por ejemplo, decía con respecto al español, hablas de Jefferson, era tan fácil que lo aprendió con la ayuda de un Don Quijote que le prestara el señor Cabot y una gramática en el curso de un viaje a Europa, en el cual estuvo solamente 18 días en el mar. Pero el señor Jefferson cuenta historias ampliadas. Y obviamente el Quijote fue muy importante para él y para sus hijas, porque él le obligaba a sus hijas a aprender el español leyendo cada día 10 páginas del Quijote de la Mancha. Y es interesante porque no solamente a sus hijas, sino también, por ejemplo, a un sobrino que tenía ciertas ambiciones políticas, etcétera, él también le insistía que aprendiese español y de hecho le envió, cuando le insistió en eso, una gramática de español. Una de sus hijas, Marta, incluso le dice luego de un tiempo, dice, papá, porque él escribía constantemente e insistía en este aspecto, dice, papá, ya he acabado de leer El Quijote de la Mancha y ahora ya estoy leyendo El Lazarillo de Tormes. Así que es muy, muy interesante todo este intercambio del estudio del español. Por ejemplo, voy a citar una frase que él le escribe a su tía, Elizabeth Epes, con quien residía su hija Mary, María. Dice Jefferson, he insistido en que lea las 10 páginas al día de su Quijote en español y que tome una lección en gramática española. Y seguía muy de cerca el progreso de sus hijas aprendiendo español e incluso cuando una de sus hijas va a tener un hijo, va a tener un nieto, dice, por favor, no solamente le den toda la atención que requiere, pero también enséñenle a tocar música y aprender español. Y por supuesto, por ejemplo, a su sobrino Peter Carr le escribe, español, préstale mucha atención y procura adquirir un conocimiento exacto del mismo. Nuestras relaciones venideras con España y la América hispánica harán que la adquisición de este idioma sea muy valiosa. La historia antigua de esa parte de América también se ha escrito en ese idioma. Aquí te envío un diccionario. Eso lo escribió en 1787. Bueno, por ejemplo, a un futuro yerno suyo le escribe en 1787 también a Thomas Mann Randolph. Dice, el español es de lo más importante para un americano. Nuestra conexión con España ya es importante y será cada día más. Además de esto, la parte antigua de la historia americana ha sido escrita principalmente en español. Bueno, y luego, por ejemplo, esto no es solamente algo que insiste teóricamente, sino cuando él funda la Universidad de Virginia y se preocupa mucho en establecer la biblioteca, se asegura de que en esa biblioteca está el Quijote y estén libros en español y demás. Pero él mismo también colecciona libros importantes. Por ejemplo, dentro de su biblioteca tenía 2 libros claves del Inca Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca y Comentarios Reales. Y es interesante porque gran parte de la biblioteca del Congreso actualmente se estableció por la biblioteca de Jefferson. Y cuando en el Congreso discutían, pero no, la biblioteca de Jefferson, esa tiene muchos libros que no están en inglés, además no todo se refiere al derecho y a las leyes, sino muchas cosas, cultura y demás. Y por eso no querían aprobar el que se comprase la biblioteca de Jefferson. Felizmente, ganó la postura más amplia,
que valoraba el hecho de que Jefferson tenía no solamente libros de historias, libros escritos en inglés, de leyes, de derechos, sino también de cultura, de literatura, en muchos idiomas y sobre todo en español. Bueno, este es un descubrimiento realmente importantísimo, lo que es la vida de este ser creador de los Estados Unidos y cómo para él fue tan importante el saber español, el aprenderlo y el insistir en que se aprenda a toda costa. Bueno, parece mentira el sentido profético visionario de este creador de Estados Unidos, porque en este momento el idioma más aprendido en Estados Unidos, más enseñado y aprendido después del inglés, es el español. Y por eso somos el segundo país hispanoparlante del mundo. Bien. El otro descubrimiento inmenso también es el descubrimiento que a mí me tocó muy grandemente, es cómo Walt Whitman, el bate americano, digamos, no solamente americano, sino mundial también, toda su influencia que tuvo y toda la relación con la literatura hispana a través de Darío y de Jorge Luis Borges y de los grandes nuestros, Luis Felipe, incluso también Federico García Lorca, en fin, es increíble para mí cómo él, a finales del siglo XIX, apreció la cultura hispana de los Estados Unidos. Él usaba por ejemplo, usaba la palabra libertad en vez de freedom. Y interesante cómo se relacionó él con España. Pero yo creo que en su juventud él tuvo una cosa que después se arrepintió, que fue, digamos, el apoyo de la actitud estadounidense con respecto a la guerra mexicana en 1848, pero después se arrepintió y es interesantísimo lo que él escribe. A él lo invitaron cuando la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, lo habían invitado a celebrar los 300 años del 333 aniversario de su fundación. Sin embargo, él lamentablemente no pudo asistir, pero les mandó una carta en el año 1892 a los organizadores hablando de la importancia del elemento hispano en nuestra nacionalidad americana. Y voy a leer textualmente sus palabras para que vean lo importante de lo que dice. Dice, cito, el carácter hispano le va a proveer algunas de las más necesarias partes a esa compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva más grandiosa en términos de religiosidad y lealtad o de patriotismo, valentía, decoro, gravedad y honor que la identidad hispana. Con respecto al origen hispano de nuestro suroeste, que es desde donde estoy hablando en estos momentos, es cierto que no hemos ni siquiera comenzado a apreciar el esplendor y el valor excelente de este elemento étnico hispano. ¿Quién sabe si ese elemento hispano, como el curso de un río subterráneo que gotea invisiblemente por 100 o 200 años, emerge ahora con un fluir más extenso y una acción permanente? Es increíble este aspecto casi apocalíptico del complejo discurso democrático de Whitman y esta visión. Estamos hablando del año 1892, así que es importantísimo lo que él dijo y efectivamente lo es así, la importancia del elemento hispano en nuestra nacionalidad. Ese es otro de los grandes descubrimientos.
Yo en el libro Estados Unidos Hispano, documento, por ejemplo, toda la presencia también, que es un descubrimiento de la literatura hispana a partir del año 1533. Estamos hablando 100 años antes de que llegasen prácticamente los peregrinos y viniese pues la influencia inglesa, anglosajona. Y todo eso es parte, no de España, no de cualquier país hispano o de México, sino que es parte de nuestra identidad estadounidense. Es el hispanismo estadounidense. Y esos son los grandes descubrimientos que yo mismo he tenido, que documento en este libro y que tengo en este momento el placer y el orgullo de compartir, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro abolengo y es parte de nuestra riqueza cultural como nación, como Estados Unidos. La presencia hispana es mucho más grande en estos momentos en los Estados Unidos, pero creo que todos la conocemos en los medios de comunicación, diarios, televisión. La presencia hispana en Hollywood, por ejemplo, es inmensa, los cantantes, en todo, y luego también, por supuesto, en el desarrollo económico y político de nuestro país. Pero he querido destacar estos elementos para que celebremos con orgullo este aniversario, esta fiesta, este mes de la hispanidad que Jefferson tanto apreciaba y tanto inculcaba a apreciar a todo el mundo. Y que Walt Whitman destacó su importancia con unas palabras que son realmente proféticas y geniales. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren más detalle al respecto, por supuesto, están en ese libro y también en el internet lo pueden buscar porque es muy rica la bibliografía que existe bajo estos aspectos. La semana que viene lanzará la editorial Nueva York Poetry Press el libro, el poemario más reciente titulado El escondite de los plagios. Y en ese libro también se habla de muchos aspectos relacionados con lo que es escribir la poesía, cómo la poesía prácticamente repite los temas desde el amor hasta la muerte. Y en ese sentido todos celebramos esos aspectos tan importantes de nuestra humanidad. También en Lima se va a presentar en las próximas semanas el libro César Vallejo, Genio entre los genios, que, digamos, estudia la presencia de Vallejo en muchos autores, por ejemplo, César Vallejo y Rubén Darío. César Vallejo tiene un poema titulado El retablo, en donde celebra a Rubén Darío, o César Vallejo y Walt Whitman, cómo los dos compartían esas inquietudes sociopolíticas, la justicia social, el dolor humano de la injusticia y la importancia de la solidaridad como esperanza para poder superar esos dolores, esos golpes de cada día. Y también con, por ejemplo, incluso Friedrich Nietzsche y el protagonismo de Dios dentro de sus poesías, tanto en su presencia como en su ausencia. Estos son los libros que van a aparecer y ser presentados en las próximas 2 semanas, y hace una semana se presentó el otro libro, que es una antología preparada por la profesora Ana María Ozán, una antología bilingüe titulada Cantos al Encuentro. Todos estos libros se pueden conseguir, algunos, 2 de ellos, Escondite de los plagios y Cantos al Encuentro, por Amazon, y el libro editado en Lima también se podrá conseguir en Amazon, pero posiblemente en unos meses atrás.
Una vez más, bienvenido a nuestro canal Un Día con Berechi, nuestra cultura en casa. Hoy, bueno, como siempre, un mensajito de agradecimiento a mi querido Rubén Perdomo, nuestro corresponsal desde Bogotá, y también Colombia. Le mando un saludito, aunque no esté hoy aquí, a la doctora María Cristina Regueiro, presidente de Florida National University, quien también es un miembro honorario de nuestro programa. Y hoy estoy en compañía del doctor Luis Alberto Ambrogio. ¿Cómo está, doctor? Que también es nuestro miembro honorario aquí en nuestro programa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí sobreviviendo esta época tan especial, pero que nos da esta oportunidad de comunicarnos digitalmente y vernos. Gracias, doctor. Y hoy tenemos el programa para nosotros. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de cómo se celebra aquí en los Estados Unidos de Norteamérica este mes de la herencia hispana. ¿Y quién mejor que usted para que nos represente, doctor? Como siempre lo está haciendo de manera impecable, principalmente en el área empresarial y en el área de literatura, de la escritura, del mundo de la poesía, que es un encanto. Doctor Luis Alberto Ambrogio es nacido en Río Tercero, Córdoba, Argentina, poeta representativo contemporáneo de la escritura hispanoamericana. Se convierte en el presidente de la delegación de Washington, D.C. de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2011. El doctor ha escrito más de 30 obras literarias y sus poemas están pues traducidos en más de 12 idiomas. Sus padres, el doctor Ernesto Pedro Ambrogio, un dentista como profesión y fundador de la primera institución de ortodoncia en Córdoba, Argentina. Su señora madre, Perla Leuterú de Ambrogio, catedrática de filosofía en la Universidad Católica de Córdoba, muy reconocida pedagoga. Me gustaría que nos dijera en el puente familiar, ¿cuál ha sido esos valores que usted ha recibido de sus padres, esa enseñanza? Ellos son profesionales y cómo influyeron en su carrera también y en su vida personal, naturalmente. Bueno, influyeron muchísimo, tanto mi padre como mi madre. Yo resalto mucho el papel de mi madre por el hecho de ser anécdotas, por ejemplo, de pequeños, que yo me acuerdo que era muy exigente con nuestro idioma, nuestro lenguaje, no permitía palabras inadecuadas o malas palabras, nos retaba muchísimo. Y luego enfatizaba mucho la educación, de manera de que siempre quería que sacásemos las mejores notas y que estudiásemos muchísimo. De hecho, tenía una biblioteca ella misma muy importante. Y la otra cosa que, por ejemplo, en el caso mío, notó, yo era el hijo mayor de 7, pero notó mi inclinación hacia la escritura poética desde chiquito. Yo ya, por supuesto, de eso ni me acuerdo, pero a raíz de eso, cuando yo tenía 10, 11 años, me regaló una antología de César Vallejo para promover precisamente esa inclinación poética. Y era muy, como digo, estricta en las exigencias de nuestra educación. Quería que siempre estudiásemos, hiciésemos los deberes y obviamente muy importante para ella era el aprender bien el idioma, la gramática, la ortografía, etc. Así que esos son los recuerdos relacionados precisamente con este aspecto de la hispanidad. Y eso que venía yo de una familia de procedencia muy mezclada, porque los abuelos por parte de mi padre eran italianos y los abuelos por parte de mi madre eran franceses. Pero así todo, pues el español, nuestro idioma nativo, fue muy importante. Qué lindo lo que acaba de decir, doctor. Y cuando usted llega a los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que puso una empresa aérea, ¿verdad? Y también se convierte también en el presidente de la Junta por muchos años. Pero
Cuando llega a los Estados Unidos, se convierte también en el presidente de la delegación de Washington, D.C., de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Yo quería hacerle una pregunta y es, ¿qué impacto tiene dentro de la herencia hispana el idioma español aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ahora que estamos en el mes de la hispanidad? Bueno, en realidad es una historia así escalonada, porque cuando llegué a los Estados Unidos, una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo fue el hecho, pues, de encontrar tanta gente de habla hispana. Y de hecho, a través de la Universidad Católica, donde iba a atender desde el año 1967, me nombraron para un programa de liderazgo de las Naciones Unidas. Y en esa pasantía, el primer trabajo fue precisamente una pasantía en la Casa Blanca, en el comité que creó el presidente Nixon en el año 1968, en el comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana. Así que eso desde ya me, digamos, impulsó a esa militancia por el hispanismo, por nuestra identidad y para luchar precisamente partiendo de esos descubrimientos por la hispanidad de los Estados Unidos. Porque a raíz de eso luego pues leí a Jefferson y vi todo lo que él enfatizaba, el creador de nuestro país, en la enseñanza del español, en el aprendizaje del español de sus hijas, y lo importante que era. Él mismo aprendió el español y resaltó lo importante que era el español para la comunicación, el entendimiento con la América hispana y con España, y también, por supuesto, otros grandes descubrimientos. Todo esto mucho antes, comenzando, como digo, trabajando en la Casa Blanca, luego en la Organización de Estados Americanos, en la, se llamaba Fundación Panamericana del Desarrollo, y luego trabajé por 5 años, aproximadamente 5 años o 6, en la Embajada Argentina de Washington, D.C. Y luego de eso fue que me di cuenta de la importancia que era de la presencia de empresas en el área de aviación en Washington, D.C. A raíz de eso creé la empresa en la que presidí por muchos años, desde el año 1976 al 2001. Es interesante porque el hecho de ser empresario y también en cierto sentido piloto y de tener que haber viajado, no como piloto, pero como empresario por todo el mundo, 70 y pico de países, eso me dio una gran oportunidad para 2 cosas. En primer lugar, para ver el mundo con una cosmovisión muy rica. Los aviones, para mí el viaje extendido en aviones era como un escape que me permitía leer mucho y escribir muchos en mis áreas de interés, que era obviamente la literatura. Y también estos viajes yo combinaba pues la parte industrial, digamos de 9 a 5 trabajaba en la empresa, en la parte industrial, pero luego a la noche siempre aprovechaba para participar en encuentros literarios, en festivales, en encontrarme con poetas destacados, etc. Así que eso enriqueció mucho mi literatura, mi propia escritura, que la empecé desde el año 74, como lo documentó en su edición crítica la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en el Jardín de los Vientos. Empieza en el año 74 y, como dice Borges, toda buena escritura es autobiográfica, o sea que estaba basada mucho en todas esas experiencias y riquezas de esos viajes. Pero es curioso que posiblemente en el año 67 o 68 escribí mi primer y único poema en español, en inglés,
que se titulaba, en mi escritura se titulaba Comunión, y decía, lo voy a decir ahora en español, decía: vida, para entenderme tienes que saber español, hacerlo la sangre de tu alma, porque si uso palabras diferentes para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona. Y lo que es curioso, este poema que escribí, como digo, hace de los años finales de los años 60, se tradujo al español, se publicó en la contratapa de un libro en España, y una profesora en Columbia University lo tradujo al inglés y le cambió el título, le puso Aprender Inglés. Y se hizo muy, muy popular. De hecho, se publicó en muchos libros de literatura. Por ejemplo, les voy a mostrar la fachada en este. Se llama Puentes de Literatura. No sé si se ve la fachada, pero... Sí, se ve, se lo alza un poquitico más, un poquitico, ahí. Y acá está, por ejemplo, el poema incluido, en la sección en que ellos quieren estudiarlo, y acá hablan, dice, su identidad es su conexión a la familia, a la cultura, al lenguaje. ¿Cuál es tu conexión? What is your connection? Y conectado a tu vida, cuáles son las claves del poema, etc. Y esto se estudia en las escuelas secundarias, en las escuelas, en las universidades. Otro, por ejemplo, que lo publica Hall, Reinhardt and Winston, se llama Encuentros, y también incluye el poema. Acá, Aprender el inglés, y habla sobre preguntas, etc. Estoy solamente mostrando, este es otro, de Longman Keystone, que es un también manual de literatura, e incluye el poema, perdón. Si lo puede alzar un poquito, doctor, álcelo un poquito. Ahí está, es el poema. Y bueno, y después hacen preguntas y dirigen las clases de acuerdo a esas preguntas. Bueno, eso es increíble porque demuestra pues cómo desde un comienzo el español es importante y de interés a la comunidad anglosajona, al aprendizaje. De hecho, el español es el segundo idioma que más se aprende en los Estados Unidos. Y desde el comienzo, pues, de un modo milagroso, diría yo, Dios me ha permitido pues estar presente en todo este aspecto. Y con ese poema en particular y otros a lo largo de los años. Doctor, ¿cuál fue la primera obra literaria que usted escribió? La primera. La primera fue Poemas de Amor y Vida. Es un poemario relativamente pequeño. Digamos, se publicó en el año 1987 por la Sociedad Iberoamericana de Escritores, IADE se llamaba, en Los Ángeles, California. Y contiene, digamos, poemas juveniles de esa época, de poemas desde el año 74 a los 80. Y sabemos, doctor, que en la actualidad tiene la última obra literaria. Acaba creo que no ha salido todavía, ¿o ya salió? ¿Cuál es su última obra literaria, la del momento? Bueno, hay dos últimas que prácticamente las dos salieron juntos, tres, pero una se llama Cantos al Encuentro, la otra es El Escondite de los Plagios, que posiblemente vamos a presentar por este medio Zoom, creo que el 14 o 15 de octubre, así en la próxima semana. Gracias, doctor. Doctor, también sabemos que organizó los dos primeros congresos aquí en Washington, D.C., ¿verdad? Sí. Referente a la hispanidad. Con referente a la hispanidad, yo la he venido celebrando en la Biblioteca del Congreso desde los años, mediados de los años 90. Ahí, todos los años durante el mes de la hispanidad, o sea,
a finales de septiembre, principios de octubre, hacíamos un encuentro poético celebrando los 500 años de literatura hispana de los Estados Unidos. Invitaba cada año a poetas destacados hispanos de las diferentes tendencias. Por ejemplo, un año serían poesía chicana, otro año era poesía de Centroamérica, de centroamericanos que vivían en Estados Unidos. Eso lo hacíamos todos los años en el mes de la Hispanidad. Luego, en el año 2011, yo pertenecía a la academia desde antes, pero en el 2011 me nombraron miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y también de la Real Academia Española. Y también me nombraron presidente de la delegación en Washington de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Entonces, a raíz de eso, en el año 2014, celebrando los 40 años de la creación de la Academia Norteamericana de Lengua Española, organicé como presidente de la delegación en Washington, en la Biblioteca del Congreso, el primer Congreso Internacional de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Y es curioso porque el lema de ese congreso era la presencia hispana en los Estados Unidos, unidad en la diversidad. Algo que aprendí, y por eso lo puse cuando trabajé en la Casa Blanca, porque en el comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana, yo notaba que los que estaban a cargo eran chicanos de Los Ángeles, de la zona de donde era Nixon. Llegaba un chicano, supongamos, de Texas o de Chicago, ya era una persona de segunda clase. Llegaba un puertorriqueño, tercera clase, y a mí me decían, ¿y tú qué haces aquí, suramericano? Y yo le decía a ellos, mire, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, no vamos a tener una voz que se escuche en este país, no vamos a tener el poder que se necesita para hacernos reconocer y para realmente ser orgullosos de nuestra presencia y de nuestra historia en los Estados Unidos. Y así es como organicé, 4 años más tarde, organizamos la delegación, el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, de la Academia de la Lengua Española, en la Biblioteca del Congreso, bajo el lema El poder del español en los Estados Unidos, en la economía, la historia, la presencia. Y es importante destacar que a esos congresos vinieron personas de más de 50 universidades, de lugares de todo el mundo, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de Europa vinieron de España, de Francia, de Suiza, de Italia, y todos, digamos, interesados en este tema, porque todos eran personas que escribieron o hicieron algo al respecto. Y eso realmente, de hecho, invitamos en el Congreso del año 2018 al senador Kane, que fue el nominado luego vicepresidente en la campaña del 2016, pero la razón por la cual le invitamos, porque fue el primer legislador estadounidense que habló en español en el Congreso de los Estados Unidos. Súper importante e interesante lo que acaba de decir, doctor. Doctor, y usted ha tenido muchos reconocimientos. Yo quisiera que usted nos dijera siquiera alguno, porque sé que son muchos. ¿Qué reconocimientos ha tenido durante su carrera? Bueno, lo voy a decir porque con una anécdota, una vez estando con Mario Vargas Llosa, que justo le estaban a él dando un reconocimiento, luego de eso pues nos juntamos a hablar y entonces le pregunté, ¿y qué son para usted los reconocimientos? Y me dice, Luis, básicamente son, Luis Alberto, nos conocíamos ya de antes, son un aliciente, un estímulo para seguir escribiendo, porque, digamos, de algún modo se aprecia el tono, se aprecia el tema que estás tratando, etc. Así que eso es un reconocimiento. Y para mí también eso es lo que son. Bueno,
entre otros reconocimientos, he sido ganador de la beca Fulbright Hays, que utilicé básicamente para desarrollar unos encuentros en México, perdón, no en México, en Nicaragua, digamos, haciendo que poetas jóvenes nicaragüenses escribiesen al estilo y con la temática de un Walt Whitman, de la democracia poética de Walt Whitman. También he recibido el diploma de excelencia de la Asociación Prometeo de Poesía en Madrid. He sido nombrado curador para eventos poéticos del Smithsonian Institution, y el que más recuerdo de estos eventos fue la celebración del bicentenario de la independencia de Argentina con grandes poetas argentinos, estadounidenses. Bueno, he recibido 2 o 3 reconocimientos importantes del Poder Legislativo de Córdoba, mi provincia, y curiosamente es por lo que ellos dicen aporto a la cultura, a la promoción de la cultura hispana, porque a ellos les llama mucha atención de que un cordobés pues, haya sido nombrado presidente de la Academia Norteamericana de la Vida de la Lengua Española. También fui seleccionado para el Premio Internacional Simón Bolívar, el Libertador. Fui seleccionado como poeta favorito por la Asociación Nacional de Profesores en el mes de la poesía del 2005 en la Biblioteca del Congreso. Y bueno, podría seguir, pero bueno, son bastantes y de todos modos todos sirven para seguir, digamos, seguir escribiendo y seguir compartiendo esa pasión que tenemos y esa militancia por las letras hispanas. Uno de los últimos reconocimientos que he recibido fue en Perú, la medalla Trilce y la medalla de oro por el aspecto vallejiano de mi escritura y también, bueno, por un libro que está a punto de aparecer que se llama César Vallejo, Genio entre los genios, en el cual pues documento la gran importancia de este gran escritor hispanoamericano, y luego el hecho de que me nombraron la alcaldía donde nació, la ciudad donde nació Vallejo, me nombraron su hijo adoptivo, que es un gran honor para mí. Muchas gracias. Como latinoamericana, de verdad me siento muy honrada que usted nos represente, siempre se lo he dicho, de esta manera tan digna. Y yo quería también preguntarle, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, esta temporada para nosotros es muy importante, desde el 15 de octubre, si no estoy mal, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, ¿verdad? Se celebra la herencia hispana. Doctor, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, la herencia hispana, ¿cómo se desenvuelve ahora las actividades literarias? Que lo hemos visto a usted participando en muchos eventos aquí y también creo que internacionalmente ha estado naturalmente en su trayectoria. Yo quiero que usted nos hable aquí en los Estados Unidos qué se está haciendo en estos momentos en el área literaria con la herencia hispana. Bueno, hay muchísimas organizaciones a lo largo y amplio de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso tiene una serie de actos, presentaciones de libros, paneles para discutir este tema. Los institutos, por ejemplo, el Instituto Cervantes de Nueva York y de muchos otros lugares. Hay un Instituto Cervantes también en la Universidad de Harvard. Hacen muchos. Aquí, por ejemplo, en la zona del suroeste, donde ahora estoy, en la parte de Colorado, aquí hay un Museo de las Américas que organiza una serie de actividades para celebrar la presencia hispana y la historia hispana de los Estados Unidos. También en Miami, por supuesto, hay muchísimas organizaciones que hacen esto. Yo personalmente estoy involucrado, por ejemplo, en 2 o 3 premios que llevan mi nombre, pero que
apoyo mucho, por ejemplo, con la Academia de Poetas Americanos para premiar poemarios que sean escritos de una manera bilingüe, en español y en inglés. Y lo mismo el premio que allá maneja Mi Libro Hispano y la Fundación de Herencia Hispana de Miami para un poemario en español. En fin, todo esto son pequeñas cosas, pequeños granos de arena que todos hacemos, como hace ustedes con la cultura en casa y todo en español. Es increíble, pues, la presencia nuestra. También acá, por ejemplo, cerca, está en Nuevo México un gran centro hispano que tiene muchísimas actividades. También hay en este momento, numerosas editoriales que publican libros en español. La más famosa en la Universidad de Houston, que publica libros importantísimos en español y que tienen muchísima aceptación. Las grandes editoriales, incluso americanas, tienen sucursales o divisiones hispanas dentro de sus publicaciones. ¿Por qué? Porque somos el segundo país hispanoparlante del mundo, con más de 50 millones, posiblemente 60 millones de habitantes, de hispanoparlantes, y con una proyección muy grande. Se dice que para el año 2050 posiblemente lleguemos a ser la primera nación hispanoparlante del mundo, superando a México. No sé, pero esa es una proyección. El hecho es que todos aquí ahora estamos luchando y estamos promoviendo y estamos celebrando el orgullo hispano, nuestra riquísima historia hispana aquí en los Estados Unidos y también, obviamente, nuestra cultura, nuestra literatura, etc. Así que todo eso es sumamente importante y se resalta. Si uno ve programas de televisión, por ejemplo, en estos momentos, no solamente en la televisión hispana, Univisión o Telemundo, lo que sea, que resaltan mucho este orgullo y esta presencia hispana de los Estados Unidos, sino también incluso en programas y en redes que son anglosajonas, o sea, inglesas. Recordemos que el mes de la hispanidad fue creado no hace tanto tiempo. A pesar de que nosotros la presencia hispana en el país está desde 1513. Este mes se declaró hace quizás unos 20, 30 años, no más que eso. Así que es mucho lo que está sucediendo a pesar del corto tiempo de la celebración, pero es así y cada vez va a ser mayor. Un buen inicio, de verdad. Doctor, y en su trayectoria que es enriquecida en el mundo de la literatura, yo quisiera saber si, bueno, usted conoce muchas personalidades y me gustaría que nos nombrara algunas de ellas y alguna anécdota que haya tenido con estas personalidades en el mundo literario. Bueno, sí, en verdad que a raíz de esos viajes y de la participación en tantos encuentros y festivales, he tenido la oportunidad de intercambiar, dialogar con muchos. Por ejemplo, uno de ellos es el premio Nobel José Saramago, con quien estuve en un festival y feria del libro, festival de poesía y feria del libro en Costa Rica. Y los poetas me nombraron a mí para que le hiciese la entrega oficial de los poemarios que se habían publicado ahí de los poetas participantes. Y me dio luego la oportunidad de hablar bastante privadamente con él. Y recuerdo mucho, por ejemplo, una cosa que me dijo y que yo insisto ahora tanto. Me dice, mira, Luis Alberto, una cosa que nos pasa es que perdemos nosotros los poetas la inocencia y la rebeldía de la niñez. Nos disciplinan y entonces nuestra escritura a veces carece de esa frescura. Y me lo decía con una pasión y yo un poco lo discutía con él. Le digo, bueno, pero lo que pasa también es que, porque yo obviamente soy partidario de la educación
y le decía eso, ¿no? Pero lo bueno de la educación, de tener una carrera, de estudiar, es el hecho que entonces uno aprende mejor contra qué rebelarse. Y entonces, bueno, tienes razón, me decía, bueno, esta es una conversación, por ejemplo, con este Nobel Prize. También conocí otro Nobel Prize, Octavio Paz, charlamos muchas veces. Yo me acuerdo que le preguntaba un poco, le digo, en este momento y toda la carrera que yo he leído de su obra, es una carrera muy, digamos, centrista, muy bien, o sea, sin dejar de ser, digamos, rebelde, como somos todos los poetas, contra injusticias, etc. Pero me llamó la atención, le digo yo, y le preguntaba cómo él cambió en su juventud. Era un poco más bien izquierdista, socialista, y entonces me daba la explicación y al mismo tiempo me decía, Luis, estoy seguro que tú en tu vida eras lo mismo, y me hacía recordar que era verdad, que en la vida uno lo hace cambiar a veces de posiciones, llegando... bueno, y también, digamos, Robert Pinsky, que es un poeta laureado muy reconocido aquí en Estados Unidos, de él he traducido las obras selectas y somos muy amigos. También de varios poetas laureados estadounidenses, tuve el gusto y el honor de recitar en la Alhambra, ya en el encuentro en Festival Internacional de Poesía de Granada, España, con Juan Felipe Herrera, que es el primer hispano en ser nombrado poeta laureado, y Natalia Trejuelli, y allá había muchísimos más. Por ejemplo, también es interesante mi encuentro en Jerusalén con Jorge Semprún, ese gran escritor español que vivía en Francia. A él en ese momento en Jerusalén, a mí me invitaron como delegado, digamos, representante de Estados Unidos para un encuentro de escritores, donde había escritores de todo el mundo, hispanos, y ahí le estaban concediendo a él el premio de literatura Jerusalén. Y podría seguir la lista porque es muy largo. He conocido a muchos, a varios poetas laureados estadounidenses, he conocido a Derek Walcott en un festival de Granada y, bueno, a Ernesto Cardenal, con quien he mantenido una buena relación y muchos diálogos porque tuve el honor de haber sido invitado cuando le otorgaron a él y a Eduardo Galeano el doctorado honoris causa en la Universidad de Veracruz, y entonces me invitaron ahí a celebrar esto participando en algunos paneles. Y bueno, podríamos seguir más, pero yo creo que el tiempo es relativamente limitado. Doctor, y ahora con la pandemia, un poquito de tristeza, ¿verdad? No podemos dejar pasar por alto que estamos en la temporada de COVID-19. Usted ha tenido, bueno, ese momento de dolor de haber perdido a algunos de los miembros del área de la literatura con este COVID-19. ¿Ha experimentado esa tristeza en estos momentos? No, no he experimentado esa tristeza porque de algunos amigos míos que fueron afectados, que tuvieron el coronavirus, felizmente lo superaron dentro de los amigos, compañeros o conocidos en la literatura. Así que dentro de todo, felizmente no les ha tocado, pero ciertamente aquí en Estados Unidos tenemos más de 210.000 personas que han fallecido y tantas familias que a ellos les ha afectado, o sea que es un dolor que comparto y desgraciadamente que ha afectado en gran parte a nuestra comunidad, porque realmente eso es una tristeza muy grande y uno ve o escucha casos tan tristes de esta realidad. Pero bueno, yo suelo ser muy optimista y quiero pensar que lo vamos a superar y que de algún modo o de otro esto nos va a hacer mejores en nuestro modo de ver el mundo, la naturaleza y en cuidarnos más. Y por otro lado, admiro a los héroes que realmente se han sacrificado tanto durante esta pandemia
y hacen tantas obras de caridad y de mantenimiento y de apoyo a los afectados. Bueno, doctor, felicidades y le mandamos mucha felicidad a nuestra comunidad hispanoamericana en el mes de la herencia hispana. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor, por ese espacio tan maravilloso que nos comparte siempre. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto el compartir esta pasión que es nuestro amor por nuestra hispanidad, por todos los valores que ellos conllevan, por nuestra historia hispana de los Estados Unidos y a la que todos nosotros, de la que todos nosotros somos parte, como somos parte del desarrollo de este país de una forma impresionante, como lo digo en muchos de mis poemas, porque es verdad que vemos y ¡ay, qué hermosa! Por ejemplo, la Casa Blanca. Pues ¿quién es el que pone la piedra fundamental en la Casa Blanca? Un inmigrante hispano. Y eso no se sabe, sin embargo es la realidad. Y eligió el día 12 de octubre de 1792 para hacerlo. Por eso la capital de los Estados Unidos, nuestra capital, se llama Washington, Distrito de Columbia, de Colón. O sea, la hispanidad está ahí. Independientemente de las cuestiones que tengamos, etcétera, con respecto a toda la historia, que siempre, digamos, nunca es perfecta, pero la realidad es que esa es la hispanidad de los Estados Unidos que nosotros celebramos en este mes y que estoy orgulloso de celebrarlo con ustedes. Gracias, doctor. Y con este mensaje tan maravilloso nos vamos hasta la próxima. Muchas gracias, mi Rubén, desde Bogotá, Colombia, que nos asiste en la parte técnica. Bueno, hasta el próximo programa. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.